Bienvenidos a otra sesión de Ciencia Compartida. Hoy nos acompaña Santiago Hernández, que es profesor de esta facultad y miembro del Instituto Oceanográfico de... se me fue el nombre. Instituto de Oceanografía y Cambio Global. Eso, de Oceanografía y Cambio Global. Y nos va a presentar nos va a hablar sobre los peces mesopelágicos y el cambio de la importancia trófica en el océano. A ver. Perdón. Y bueno, les dejo con él. Lo tienes allí. Ya lo conocéis la mayoría. Y bienvenidos, espero que disfruten. Sí, yo creo que todos me conocen. Y bueno, primero que nada agradecer a los organizadores esta labor de divulgación que hacen, que yo creo que es magnífica, que deberían aprovechar mucho más los estudiantes. Yo sé que siempre tienen prácticas y tienen muchas historias, pero es la forma de obtener ese plus que te da la universidad, ¿no? Y que hace que la universidad pase por ti y no tú por la universidad, ¿no? Yo creo que bueno, es una labor que además agradezco especialmente a Avelina por motivar también a los alumnos y a nosotros también, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que les voy a hablar hoy es consecuencia de un artículo que hemos publicado recientemente en Nature Communications, que va a dar que hablar, ¿no? Y bueno, como por supuesto dará que hablar, pues vamos a informar a la gente que está interesada en la facultad sobre este asunto, ¿no? Y viene dado porque en Malaspina, que ha sido uno de los grandes proyectos, si no el gran proyecto que ha tenido este país en oceanografía, porque ha logrado unir a todos los investigadores senior de todo el país. Por supuesto que ha habido gente de otras latitudes, ¿no? De Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, en fin, de muchos países, y que relativamente ha sido barato. Un proyecto de 5 millones de euros, que a ustedes les parece mucho dinero, pues si comparamos con lo que puede costar Plocan, que cuesta, pues no sé, 50 millones de euros y no sirve para nada, pues yo creo que es importante, ¿no? Entonces, el asunto que quiero enfocar, pues es eso que hemos encontrado en Malaspina y las consecuencias que ello tiene, ¿no? Entonces, bueno, van a aprender algo, por ejemplo, de por qué estamos estudiando todo esto, ¿no? Ahí tienen desde 1800 la reconstrucción de la temperatura en el planeta, y como verán, pues empieza a aparecer amarillo y luego rojo. En los años 60 incluso se para un poco ese cambio climático, fíjense que se queda azul, pero a partir de los 70 el planeta empieza a calentarse de forma alarmante, ¿no? Pero absolutamente alarmante, ¿no? Y este es sin duda el mayor problema que tiene la humanidad. El hambre es un problema también, pero sabemos cómo solucionarlo. Simplemente con el dinero que le hemos dado a los bancos, si se lo hubiésemos dado a los que no tienen comida, hubiésemos solucionado el problema en el mundo, ¿eh? O sea que no es un problema, es un tema social y por supuesto político, ¿no? Pero esto no sabemos cómo solucionarlo, ¿no? Y aquí tenemos la evolución de la temperatura en el planeta durante el siglo XX, y tenemos eso que vimos en la imagen anterior, ¿no? Es decir, que primero empezó a subir la temperatura de forma importante hasta los años 40. A partir de los años 40 se estabilizó la temperatura hasta los años 70, y a partir de ahí pues se ha elevado también de forma alarmante, pero casi con la misma pendiente, y ahora se ha estabilizado. Es decir, en este momento pues tenemos que a partir del año 2000 el cambio climático se ha parado, y se ha parado por la misma razón que ocurrió aquí. Es decir, estos son ciclos. Esto que tienen aquí como hipo es Interdecadal Pacific Oscillation, que mis alumnos, pues, bueno, todavía no lo conocen, pero otros sí que lo conocen bastante bien, los de quinto, ¿no?
Y han visto esta diapositiva, por supuesto, donde, muy reciente además, de este año, donde se ha visto que la variabilidad climática de periodos fríos y periodos cálidos en el Pacífico, que es medio planeta, el Pacífico es la mitad del planeta, pues influye en todo el planeta. Y el problema ahora es que cuando pasen estos 20-25 años, para el 2025, vamos a tener esta pendiente o más otra vez. O sea que la temperatura no baja como debería bajar, sino que siempre va subiendo. Es decir, que a partir de 2020 vamos a tener un problema muy agudo, porque si ya lo tenemos, porque evidentemente la temperatura no es esta que tenemos aquí, pues ese cambio climático se va a disparar, y esta vez en serio, porque encima tenemos más dióxido de carbono en la atmósfera. Este es el dióxido de carbono. Durante la crisis del petróleo de los años 70, que se cerró el canal de Suez, pues bajó la cantidad de carbono que hemos puesto en la atmósfera. Es decir, que si paramos de emitir, eso se nota en estas petagramos de carbono, ¿no? Que eso es un 1 seguido de 15 ceros, ¿no? Y ahí tienen pues lo que ha desaparecido de la atmósfera, ¿no? Y que ha absorbido el océano y la vegetación terrestre, pero sobre todo el océano, porque en la vegetación terrestre los árboles viven como mucho 80-90 años y luego las bacterias lo vuelven a remineralizar, pero en el océano sí que se queda secuestrado, ¿no? Y esa parte es la que no conocemos muy bien, ¿no? Aquí en un cartoon, ¿no? Una viñeta de Javier, ¿no? De Javier Aristegui, pues lo resume, ¿no? Tenemos la zona epipelágica, donde tenemos ese fitoplancton, ese zooplancton, etcétera. Tenemos la difusión, el transporte isopigno, ¿no? Que hemos estado hablando muchas veces en clase, hacia la zona mesopelágica. Por supuesto tenemos todo lo que se hunde, que es la producción nueva, es decir, toda la entrada de nutrientes en esa capa epipelágica, pues debe estar en balance, y todo lo que entra tiene que salir, y tiene que salir hacia la zona mesopelágica. Y una parte que aquí ponen este copépodo, ¿no? Y que viene, come aquí, migra, se va a la zona profunda, y ahí todo lo que el carbono que ha comido aquí, pues lo está defecando, lo está respirando en la zona profunda, ¿no? Veremos que esta diapositiva ya se ha quedado anticuada por lo que vamos a decir, ¿no? Pero bueno, esa es la ciencia, ¿no? No se crean lo que ponen los libros, nunca, no se lo crean. Es el mejor consejo que se puede dar, e incluso lo que se ponen en los papers tampoco se lo crean, y menos en nuestros papers, ¿no? O sea que lo que vamos a hablar no se lo crean, ¿no? Pero porque la ciencia se construye así, ¿no? Bien, y bueno, estos son nuestros organismos, ¿no? Los organismos del fitoplancton, pues que en este caso diatomeas o cocolitofóridos, células bastante grandes, otra diatomea, que son los que están absorbiendo dióxido de carbono, rompen el equilibrio con la atmósfera y pasa dióxido de carbono al océano, ¿no? Y ahora una cosa que estaba en un gas en la atmósfera, ahora lo tenemos como carbono particulado en estas maravillas de organismos que son pues todas estas células del fitoplancton, ¿no? Y bueno, pues estos se los comen pues todos los organismos del microzooplancton, sobre todo, ¿no? Que les he dado mucho la lata con eso en clase, ¿no? Y los tenemos ahí, pues flagelados, todo tipo de organismos protistas, ¿no? Que son medio plantas, medio animales, ¿no? O sea, comen y también realizan la fotosíntesis, y que, bueno, los tenemos ahí, dinoflagelados, que también hacen lo mismo, organismos como ciliados, pues nuestros ciliados planctónicos, ¿no? Estos también son ciliados con esta lóriga. En fin, una gran variedad. Y por supuesto, estos son más ciliados. Bueno, y por supuesto los organismos del mesozooplancton, pues principalmente pues estos copépodos, en fin, aquí esa enorme variedad que ustedes han estudiado, pero bueno, pongo los copépodos y algún ostrácodo por aquí,
porque son pues el 80% de ese zooplancton que se comen a esos ciliados y también comen parte de las células grandes del fitoplancton, ¿no? En nuestras aguas no comen pues gran cantidad de fitoplancton porque las células son muy pequeñitas en las aguas oligotróficas del planeta, ¿no? Bueno, a algunos les parecen cucarachas, a otros nos parecen pues bichos maravillosos, ¿no? Perdón. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el flujo particulado en el océano pues disminuye rápidamente en los primeros 200 metros de profundidad. ¿Por qué? Pues porque todos estos organismos están comiéndose unos a otros, ¿no? Y todo eso se respira y se queda en la parte superior del océano, de tal forma que se pierde muy poquito. Esta es la famosa curva de Martin, ¿no? Que pues nos indica lo que se está sedimentando en el océano, todas esas partículas, todo ese carbono orgánico particulado que se sedimenta. Y si se fijan, pues por debajo ya de 200 metros muy poquito, además va disminuyendo porque aquí también pues tenemos zooplancton, etcétera, que los va utilizando. Y ya a partir de los 1000 metros es muy poquito lo que se sedimenta, ¿no? Aunque esto es media verdad, porque ahora hemos encontrado partículas que son que tienen flotabilidad neutra y que no entran en las trampas de sedimento. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué es lo que ocurre con la producción primaria que hay en la superficie y lo que se exporta por debajo de los 200 metros, ¿no? Bueno, es el famoso erratio, ¿no? que bueno, muchos de ustedes estudiarán, ¿no? Y es decir, la proporción de esa producción primaria que se pierde por debajo de los 200 metros. Esto es en Hawái, esto es en Bermuda y esto es aquí en Canarias, ¿no? Y si se fijan, pues está entre el 1 y el 20%, pero los valores son prácticamente todos menores del 10%. Y de hecho la media está ahí en el 6-7% de la producción primaria, que es lo que se escapa. Muy poquito. Muy poquito. ¿Por qué? Porque están todos estos organismos reciclándolo arriba, ¿no? Es decir, todos se comen unos a otros y al final pues todo se respira y vuelve a la atmósfera. Solo hay una parte de ese carbono que se pierde. Y en Canarias no sabemos por qué exactamente, pero es menos del 5%. Son valores muy, muy bajos, ¿no? Bien, pero hay otro flujo, lo podríamos llamar flujo pasivo, ¿no? Que son estas partículas que van cayendo. Hay otro flujo que es el flujo activo, ¿no? Si ustedes cruzan de Gran Canaria a Fuerteventura, como es este caso, durante la tarde-noche verán que hay una capa por aquí durante el día, que es la Deep Scattering Layer, la capa profunda de reflexión, y una parte de esta sube hacia la superficie todas las tardes, ¿no? Tarde-noche, de tal forma que llegan aquí de noche y hacen pues la mayor migración que hay en este planeta, que es de 500 metros, pero en todo el planeta, todos los días. Se mueve una gigatonelada de carbono todos los días desde los 500 metros a la superficie. Bien, estos organismos viven en la oscuridad porque aquí hay atunes, caballas, etcétera, y se refugian de la depredación. Cuando suben están comiendo ese zooplancton, todos esos copépodos, y por la mañana pues vuelven a bajar, ¿no? Y esta es la típica migración que encontramos. Y no suben todos porque estos que están aquí dicen, bueno, todavía tengo algo en el estómago, ¿no? Y mejor no subir arriba, no sea que me tropiece con un atún, ¿no? De estos, pues, con lo cual se quedan abajo y entonces suben cada 2 días o cada 3 días. Una cosa. En el Mar Rojo, por ejemplo, no hay nada aquí durante el día porque la temperatura es tan alta, una temperatura de 20 grados a 500 metros, ¿no? Que metabolizan todo rápidamente y entonces vacían el tracto digestivo y lo consumen todo en un día. Entonces suben todos a la superficie, ¿no? Porque ya tienen demasiada hambre, ¿no? Y bien, lo que se ha hecho hasta ahora pues es evaluar ese flujo. Bueno, no hagan caso de todos estos números ahora, pero sí que hagan caso de esta columna aquí, que es el porcentaje en relación al flujo gravitacional, ¿no? Es decir, que de todo lo que se sedimenta, pues cuál es la proporción que están llevando estos organismos del zooplancton. Aquí solamente
tenemos ese zooplancton, copépodos, etcétera, ¿no? Y los valores son desde valores menores del 1%, o sea, casi nada prácticamente, a valores de más del 100%. Es una variabilidad extraordinaria y depende de la biomasa migrante. Estos valores los obtuvimos nosotros en Cabo Blanco, aquí en la zona del afloramiento, donde hay mucho zooplancton, ¿no? Pero bueno, los valores vienen a ser del orden del 25 al 30% de lo que se sedimenta, ¿no? Bien, no es que sea mucho, no es mucho, pero es significativo, ¿no? Pero en el año 2001 este señor de Japón, pues no solo estudia el zooplancton como lo que hemos estudiado anteriormente, sino que estudia también el micronecton, que son esos peces mesopelágicos, pues de mayor tamaño, que migran todos los días. Ahora lo veremos, no son solo peces, sino decápodos y euphausiáceos, etcétera, y ve que es la mitad del flujo lo llevan todos estos organismos de gran tamaño. ¿Por qué no sabíamos nada de esto hasta la fecha? Pues porque cuando vamos en una campaña oceanográfica siempre llevamos como mucho una red de zooplancton y punto. Y en cambio, para muestrear esto necesitamos redes muy grandes, ¿no? Algunos de ustedes la han visto, ¿no? Y las han visto abajo en el almacén, ¿no? Entonces son redes de 5 metros cuadrados, son muy complicadas de poner en el agua y consumen muchísimo tiempo, ¿no? Y aquí tenemos pues la típica pesca con esos decápodos y esos peces mesopelágicos, etcétera. Con lo cual, bueno, pues la importancia de estos organismos pues ha sido mayor. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Pues de muestreo simplemente. Fíjense qué es lo que ocurre cuando esto es una capa migrante de peces mesopelágicos y echamos una red abierta, es decir, que todo lo que entra en la red sale por detrás, ¿no? Y cuando recogemos la red, ¿no? La recogemos aquí, volvemos sobre nuestros pasos y hacemos ese ecograma, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Y si se fijan, por donde pasó la red está vacío, y no puede ser porque la red haya pescado, porque iba abierta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que estos organismos ven venir la red. Viven en la oscuridad absoluta y hay mucha bioluminiscencia en la zona profunda. Entonces, cuando la red viene chocando con el plancton, se ilumina, simplemente se ilumina. Y estos organismos que viven en la oscuridad, que tienen unos ojos bien potentes, pues ven toda esa bioluminiscencia y dicen, por aquí viene algo raro y me voy a quitar, ¿no? Y eso algo raro, ellos suponen lo que es. Fíjense en este mismo trabajo de Carver, cómo, bueno, primero que pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y el hueco queda ahí, ¿no? O sea que ellos se han movido y se han quedado en el mismo sitio, ¿no? Y han dejado ese hueco libre por ahí, ¿no? Fíjense, esto es un cardumen de peces que viene avanzando por aquí. Y observen en este detalle que esto es un ecosondador extraordinario porque es split beam, bueno, una técnica que puedes ver el comportamiento de un solo pez, ¿no? Y entonces fíjense que aquí está el pez parado, ¿no? Y de repente viene este cardumen que, claro, al ir avanzando va iluminando, ¿no? Y acto seguido se quitan, ¿no? Pero se quitan como 10 metros antes de llegar el cardumen, ¿no? O sea, se van apartando todos. O sea, que pueden ver perfectamente ese cardumen. Cuando viene la red, dice, bueno, por ahí viene un cardumen un poco más deprisa de lo normal y también se quitan, ¿no? Es decir, que caen los despistados en la red. Prácticamente el que pasó de un lado para otro y entró en la red o los tontos, ¿no? O sea, que realmente es muy complicado. Entonces, claro, decimos, oye, pues si esto ocurre, la biomasa de estos peces que hemos evaluado en el planeta, pues debe ser mentira, ¿no? Y lo habíamos estimado en 1.000 millones de toneladas. Fíjense que es mucho, porque la biomasa total de peces en el planeta está estimada en 2.000 millones de toneladas, es decir, el resto que lo pescamos nosotros son otros 1.000, y o sea que la mitad son esto, de hecho son los vertebrados más abundantes sobre el planeta, ¿no?
y lo poco que lo conocemos, ¿no? Bueno, pues en Malaspina pues nos fuimos pues con nuestro barco a dar la vuelta al mundo y dijimos, bueno, pues entre todo lo que vamos a evaluar, toda la producción primaria, la producción bacteriana, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginar que se puede medir en el mar, pues dijimos, vamos a medir también esto y vamos a utilizar la acústica. Vamos a utilizar la acústica para ir evaluando todos estos peces mesopelágicos. En efecto, pues pusimos el ecosondador desde el primer día, se calibró, etcétera, y venga a echar millas por la proa. Y este es todo el recorrido, ¿no? Pues se salió de Cádiz, al principio tuvimos ahí algún problemilla, ¿no? Pero se fue evaluando y, bueno, cuando pasamos, por ejemplo, por el afloramiento ecuatorial, pues hay más biomasa. Cuando pasamos por cerca del afloramiento de noroeste africano, pues también más biomasa. Aquí, que es la zona más oligotrófica del planeta, poquito, ¿no? Y así, pues sucesivamente, ¿no? De tal forma que aquí hay poco, aquí hay más, aquí hay menos. Es decir, hay una relación con lo que tenemos aquí en colores, que es la producción primaria, ¿no? Es decir, mayor producción primaria, mayor biomasa de peces mesopelágicos, lo cual es relativamente fácil de comprender, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, fue ya de entrada un resultado. Pero ahora vamos a ver cuántos hay, ¿no? Y ahí viene el problema, porque estos valores de acústica que nosotros tenemos de intensidad, de decibelios viene a ser, ¿no? Los decibelios que, o sea, nosotros lanzamos un sonido, tropieza con el pez además tiene la vejiga natatoria, ¿no? Que produce un rebote del sonido muy fuerte y prácticamente apantalla a todos los demás organismos y bueno, lo que vemos es simplemente que hay, a mayor producción primaria, pues hay más eco, más intensidad de eco, y ahora hay que convertir esa intensidad de eco a biomasa, y aquí viene el problema, ¿no? Viene el problema fuerte, porque nadie ha dado con certeza pues una relación entre los kilos de peces que hay ahí y los decibelios que nosotros tomamos en nuestra ecosonda, ¿no? Registramos en nuestra ecosonda, ¿no? Y bueno, hay muchas calibraciones, pero varían muchísimo. Y de hecho, bueno, cuando hicimos esta evaluación, el error era enorme, ¿no? Aquí hicimos un análisis de sensibilidad. Entre el 75 y el 25% del cuartil están todas las calibraciones que se ha hecho entre biomasa de peces y acústica, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre e intentar ser conservativo con esto, ¿no? Aquí tenemos decibelios por kilogramos y aquí tenemos pues la cantidad de peces y los kilogramos, ¿no? Y esto es lo que nos sale, ¿no? Nos sale un dato de biomasa de gramos por metro cuadrado, pero con el análisis de sensibilidad que teníamos, la biomasa la estimamos entre 6.000 y agárrense, 200.000 millones de toneladas. O sea, es un error muy grande. Aunque el valor medio está entre 11 y 16.000 millones de toneladas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ser conservativos, ¿no? Vamos a tomar el valor mínimo y por debajo de la media, tomando los datos de decibelios por kilogramos peores que teníamos, ¿no? Para decir, vamos a no pasarnos, ¿no? Y siempre nos daba más de 6.000 toneladas, del orden de 10.000 millones de toneladas, ¿no? Con lo cual, lo que estábamos diciendo es que como mínimo, la biomasa estimada alrededor de todo el planeta pues era del orden de 10.000 millones de toneladas. 10 veces más, un orden de magnitud más de lo que habíamos evaluado. Y en fin, cuando uno tiene un resultado de esto se echa las manos a la cabeza porque dice, es muy difícil publicar esto. Y de hecho fue el problema que nos pusieron en Nature, ¿no? En la revista Fuerte, ¿no? Pero con un
modelo muy sencillo, pues nosotros a partir de la producción primaria, asumiendo que estos peces están en un nivel trófico de los carnívoros, ¿no? Recuerden aquella pirámide trófica que estudiamos cuando éramos pequeños, ¿no? Que de 100 tenemos 10 de herbívoros y 1 de carnívoros, ¿no? Pues lo que determinamos fue la producción de peces, ¿no? Determinamos, en fin, no vamos a entrar en ello, mediante relaciones entre la biomasa y la producción de estos peces, pues encontramos, bueno, la misma relación, ¿no? Pero esta vez en producción de peces, ¿no? Y lo curioso fue que si dividimos esa producción de peces por la producción primaria, lo que encontramos son eficiencias medias del 2%, cuando en realidad debería estar en el 1 o menos, ¿no? E incluso en las altas producciones primarias del orden del 3% de eficiencia, ¿no? Es decir, que realmente hay una eficiencia mayor de estos organismos, es decir, que en un mar donde el fitoplancton es ¿no? El fitoplancton son esas bacterias y cianobacterias, nanoflagelados, todos organismos de muy pequeño tamaño, ¿no? Todas las cianobacterias, los prochlorococcus, cinecococcus, todos estos que encontramos en el océano, que es el fitoplancton más abundante, pues tienen una micra, una cosa así. Los flagelados, pues del orden de 3 micras hasta 10 micras, y los ciliados son los que son un poquito más grandes, pero también muy poco numerosos, ¿no? Y cómo esta producción de cosas tan pequeñas e insignificantes podían dar lugar a una producción de peces tan grandes, ¿no? Y eso es un misterio, desde luego, ¿no? Y tenemos, pues, varias razones, ¿no? Por un lado, que las zonas oligotróficas pues son generalmente más cálidas, por lo tanto circula la energía pues más rápido, simplemente por un tema de temperatura, ¿no? También que todo ese fitoplancton es pequeño, ¿no? Todo ese microbial loop, ¿no? Ese bucle microbiano, son organismos pequeños que lo están reciclando todo, pero no dejan hundirse nada. ¿Qué es lo que ocurre en zonas productivas? En las zonas productivas del planeta lo que tenemos son grandes diatomeas, ¿no? Células muy pesadas con esas frústulas de sílice que en cuanto cesa la turbulencia se hunden, ¿no? Y hay una enorme biomasa que se pierde, ¿no? Y en cambio, pues todas estas células realmente se quedan retenidas arriba y pueden ser aprovechadas eficientemente por el zooplancton, ¿no? Luego que todos estos peces son depredadores visuales, ¿no? Entonces las aguas muy transparentes, como son las aguas oligotróficas, pues permiten que tengan un índice de capturabilidad mucho mayor, es decir, que vean realmente a los organismos del zooplancton o al menos, porque muchos depredan de noche, ¿no? Al menos los puedan detectar de alguna forma, ¿no? Por bioluminiscencia o lo que sea, ¿no? Y luego porque huyen y todos los días se refugian en aguas profundas y ahí se mantienen sin depredación ninguna, porque los atunes no son capaces de bajar ahí, los delfines tampoco, prácticamente tienen muy pocos depredadores refugiándose a 500 metros de profundidad. Y eso es lo que puede hacer que un 1 o 2% de eficiencia de crecimiento en estos organismos, ¿no? Pero claro, bueno, sea lo que sea, porque simplemente sugerimos lo que puede ser, no lo sabemos exactamente, ¿no? Lo que sí está claro es que esto pues va a tener una cierta importancia, que existan tantos peces de estos, ¿no? O sea que hay... Para lo que a nosotros nos interesa, todo esto del transporte de carbono para la biogeoquímica, pues primero que al menos esos peces son 10 veces mayores que lo que se pensaba, ¿no? Al menos. Y después que, claro, deben tener un cierto papel en los flujos de carbono en el océano que no hemos evaluado o hemos subestimado en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, la historia no se para aquí, ¿no? Porque si nos venimos ahora aquí, esta isla la conocen, ¿no? En medio del océano. En 2006 creo que fue, hacíamos unas salidas por aquí en el borde del talud, ¿no?
y para otra cosa, ¿no? Estábamos estudiando temas de larvas, ¿no? Cómo las larvas llegan desde África hasta nuestra isla, ¿no? Y todo ese transporte larvario. Pero bueno, también hacíamos de todo, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos es zooplancton, y vimos esto, que ya lo habíamos visto pues desde el año 98, lo tenemos publicado, hemos sacado pues varios trabajos, ¿no? Y lo que se ve es que durante el bloom, pues la biomasa de zooplancton sigue el ciclo lunar, ¿no? Es decir, que normalmente hay un ciclo que por aquí es prácticamente ruido, pero cuando llega el bloom, se ve exactamente cómo la biomasa sube durante el cuarto creciente y baja durante el cuarto menguante, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que hemos visto y se debe a que todos estos peces mesopelágicos, todos estos decápodos, efauciáceos, etcétera, cuando hay luna llena no llegan a la superficie porque hay demasiada luz. Entonces se quedan a 100 metros por debajo, ¿no? 100 metros de profundidad, ¿no? Aquí, si subieran, pues todos los depredadores se los comerían, ¿no? Y se quedan ahí abajo, entonces el zooplancton que no migra, pues crece sin depredación y va creciendo. Después de la luna llena, pues todas las noches son cada vez más oscuras y entonces llegan a la superficie y se van comiendo la cosecha de esa luna, ¿no? Pero claro, lo que vemos aquí es que lo que desaparece, esta biomasa que desaparece, sería lo que consumen todos estos migradores, ¿no? Entonces podemos hacer un pequeño cálculo y hacemos un modelo tomando en cuenta el crecimiento que conocemos aquí y determinamos la tasa de mortalidad. Bueno, no vamos a entrar en ese modelo, ¿no? Pero al final lo que podemos hacer, no se ve muy bien, pero ahí en puntos blancos prácticamente simulamos esta variación de la biomasa, y con lo cual podemos ver la mortalidad, podemos ver lo que está desapareciendo en cada ciclo ahí, ¿no? Y cuando hacemos los cálculos, pues son valores importantes, ¿no? Fuera del bloom, durante el bloom, en varios trabajos, pues estos valores aquí. Bueno, ustedes no hagan mucho caso, esos en milimoles además, ¿no? Porque si lo pusiéramos en gramos, que uno sabe lo que pesa un gramo, ¿no? Pero no sabe lo que pesa un mol, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? de la química, ¿no? Aunque tenemos el concepto claro, ¿no? Pero bueno, pues gramos de carbono que son exportados hacia la zona profunda, ¿no? Fíjense que los valores están en torno a 2, y salvo el bloom, que aparecen valores un poquito más grandes de 3, 6 o incluso 10 milimoles de carbono metro cuadrado de día. Y si lo comparamos con el flujo de las trampas de sedimento, el pasivo, ¿no? Pues bueno, a veces son demasiado pequeños. Aquí en las corrientes de Canarias pues varía hasta 10, igual que por aquí, y 6, igual que acá. Y normalmente en Hawái y Bermudas, pues en torno a 2 durante el ciclo anual y 6 durante el bloom, ¿no? Que es más o menos lo que vemos por aquí. Sí, que da la impresión que entre 2 y 6 también el flujo pasivo y el flujo activo, ¿no? Y esto pues nos trae a colación de un problema que hay en la oceanografía, y es que los geoquímicos, que son otra especie diferente de los oceanógrafos, ¿no? Los oceanógrafos con nuestras trampas de sedimento y nuestras historias, los geoquímicos pues ven determinados, analizan determinadas isótopos que caen en el océano y que se incorporan a los organismos, etcétera. Y ellos, y también lo hacen por medio de la cantidad de oxígeno que se produce debajo de la termoclina. Hay muchas formas de estimar la producción nueva, ¿no? Que decíamos que la producción nueva es lo que luego se pierde por debajo, ¿no? Se exporta, ¿no? Y ellos dan valores entre 7 y 14 o 15 milimoles. Y los oceanógrafos pues dan valores entre 2 y 6 con el flujo gravitacional, ¿no? Y nosotros vamos y decimos, bueno, es que si añadimos el flujo activo, pues puede ser también entre 2 y 6. Con lo cual, junto con el carbono orgánico disuelto, que no lo tenemos bien evaluado todavía, pues podríamos completar esas cifras y poner de acuerdo a los oceanógrafos con los geoquímicos, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Que
que el no haber estudiado estos peces y todos estos decapos, de toda esta historia, pues probablemente nos esté dejando la mitad del flujo de carbono en el océano, ¿no? En el tintero, ¿no? Bueno, estos son todos los valores que tenemos nosotros para la corriente de Canarias, que son muchos, ¿no? Y aquí encontramos pues esos valores tan altos que decíamos antes, ¿no? En toda esta zona de Cabo Blanco. En la zona meramente oceánica, pues los valores ya son muchísimo más pequeños, ¿no? Pero lo que sí nos indica es que las zonas productivas pues deben estar transportando una gran cantidad de carbono, a veces más que la sedimentación, lo cual es muy fuerte decirlo, ¿no? Bien, ahí esos valores, los señalo, son muy, muy altos. Bien, ahí tenemos la Deep Scattering Layer otra vez, la capa profunda de reflexión, con todos estos organismos que migran. Y bueno, pues deben estar también excretando ahí, ¿no? Defecando y excretando, haciendo su orina, su amonio, su urea, etcétera. Y si miramos el carbono orgánico disuelto, esto es un trabajo de Javier Aristegui, pues en esa profundidad vemos una mayor cantidad también de carbono orgánico disuelto, ¿no? Más donde hay zonas de remolinos, etcétera, que ahí pues hay mayor biomasa migrante, etcétera, ¿no? Esto parece una huella digital, ¿no? De que esto realmente, estos organismos están transportando carbono orgánico disuelto hacia la zona profunda, ¿no? Bien, ahora seguimos en Malaspina y una de las cosas que hicimos fue pues cortar los afloramientos ecuatoriales, ¿no? que son áreas enormes, ¿no? De afloramiento. Recuerden que era porque los alisios soplan aquí de esta forma y vientos paralelos producen un transporte de Ekman y se produce el afloramiento en esta zona, ¿no? Pues en este corte que hacemos, lo que encontramos, utilizando acústica esta vez de forma especial, esto fue una idea que tuvimos allí, que ¿saben qué es esto, no? El LADCP. Para medir la corriente en la roseta, pues ponemos un ADCP que lo bajamos con la roseta, ¿no? Un ADCP en realidad es un ecosondador, emite un pulso de sonido, tropieza con las partículas que se están moviendo y por efecto Doppler sabemos la corriente que hay. Pero también como subproducto tenemos el backscatter, ¿no? Lo que ha rebotado con los organismos y nos quedamos con esa medida, ¿no? Y claro, como los ecosondadores que van en los barcos solamente llegan a 1000 metros, porque una ecosonda de 38 kHz solamente te llega a 1000 metros, ¿no? El de más frecuencia incluso llega, pues el de 120 ya llega a 200 metros nada más, ¿no? No teníamos forma de hacer acústica por debajo de los 1000 metros. Dijimos, bueno, pues vamos a utilizar el LADCP, ¿no? Y para sorpresa nuestra, bueno, por supuesto nos sale la capa de zooplancton en superficie, la Deep Scattering Layer, que va variando según nos vamos moviendo pues por el océano, y aquí en la zona del afloramiento pues hay una Deep Scattering Layer mucho más fuerte. Pero fíjense lo que ocurre debajo, hasta los 3000 metros debajo de la zona del afloramiento, y es que tenemos zooplancton pues hasta los 3000 metros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en principio estos que vienen a comer aquí, que hemos estado hablando ahora, pues comen, vienen aquí, pero debe haber otros que vienen aquí, se los comen, bajan aquí, y otros que vienen aquí a comérselo. ¿Es cierto esto, no? Bueno, es una idea que lanzó un ruso en el año 53, hace 60 años, ¿no? Que era la idea de la escalera de migración. Y según eso, pues donde más producción hay en superficie, pues más zooplancton debe haber en profundidad, ¿no? Bien, bueno, esto es de día, y de noche, pues fíjense cómo en la siguiente diapositiva aumenta el zooplancton aquí, que es la típica migración que hemos estado hablando de ella, ¿no? Y bueno, seguimos por el Índico y llegamos aquí a Nueva Zelanda, nos embarcamos aquí hasta Hawái y pasamos otra vez por el afloramiento ecuatorial, ¿no? Bien, hacemos ese transecto de ahí. Y lo que nos sale esta vez, pues prácticamente lo mismo. Esto es de día, el zooplancton aquí en superficie, la Deep Scattering Layer, y justo en la zona del Ecuador, donde más producción hay, pues encontramos zooplancton hasta los 4000 metros, ¿no? Bueno, cuando vimos esto se nos pusieron los ojos como los peces mesopelágicos, ¿no? Porque evidentemente esto era nuevo y ya lo repetíamos, ¿no? Es decir, lo vimos en el Atlántico, ahora lo vemos en el Pacífico, absolutamente reproducible, ¿no? Y estamos ante algo nuevo, ¿no?
Lo hacemos de día, lo hacemos de noche, la migración arriba, y seguimos viendo esa biomasa de zooplancton ahí. Echamos nuestras redes y bueno, no sé por qué no se ve bien, pero bueno, se ve el zooplancton aquí, y si se fijan por aquí también hay un poquito más oscuro, ¿no? Es decir, que en las redes que caen, es una red muy pequeña, ¿no? Ahí cae solo el zooplancton, no nada, ningún pez mesopelágico ni nada de esto, ¿no? Pero también vemos que debajo de estas zonas de afloramiento también se incrementa al doble de lo que hay en zona oligotrófica, ¿no? E incluso aquí, saliendo de Nueva Zelanda, que es una zona más eutrófica o mesotrófica, pues también vemos en la zona profunda, ¿no? Es decir, que bueno, con unos datos parciales, porque aquí se escapan todos estos organismos, también lo vemos, ¿no? Y si hacemos el día menos la noche, bueno, hay que explicar cómo hicimos el día y cómo hicimos la noche, ¿no? Porque el CTD empezaba a las 4 de la mañana, ¿no? Tarda 4 horas en llegar a los 4.000 metros de profundidad, entonces va registrando hacia abajo, y cuando llegaba abajo se hacía de día, ¿no? Además, en las zonas tropicales, pues es el día, el sol sale a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, si podemos quitar a lo mejor hasta los 2.000 metros, ¿no? Digamos que aquí era la zona de penumbra, ¿no? Pero fíjense cómo, por supuesto, aquí el día menos la noche refleja la migración, ¿no? Aquí aumenta de día y aquí aumenta de noche, ¿no? O disminuye de día, ¿no? Y fíjense cómo aquí pues se ven esas también separados por 400, 500 metros, ¿no? Es decir, que aquí abajo también están moviéndose, ¿no? Y es lo que explicaría esta escalera de migración, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos es ante un fenómeno que había sido el objeto de una hipótesis en el año 53 por este ruso Vinogradov, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos por primera vez, después de 60 años, algunos datos para decir esto, ¿no? Y vámonos a las bacterias un momento. Fíjense, esto es en el giro subtropical, fuera del afloramiento ecuatorial, el número de bacterias, bueno, pues las normales, ¿no? Cuando la persona que estaba analizando las bacterias en la zona ecuatorial nos traía estos valores, el jefe de campaña le decía, vuelve a medirlo, porque eso no puede ser, ¿no? Y el pobre hombre aquel se iba otra vez al citómetro y volvía a pasar la muestra y decía, te lo juro por mi madre que no me estoy equivocando, ¿no? Y yo le decía al jefe de campaña, a Carlos Duarte, que podía tener una razón, ¿no? Que a lo mejor no estaba metiendo la pata, ¿no? Y bueno, este es el hecho, ¿no? Y observen, cuando miramos en el citómetro, ¿no? Que miramos la fluorescencia, fluorescencia verde y roja, pues podemos distinguir entre bacterias que son pequeñas, más gordas y más gordas, ¿no? Las famosas high NA, que las que tienen mucho DNA, menos DNA, etcétera. Bacterias o procariotas, no sé, porque ahora están que ya no se llaman bacterias porque hay de todo, arqueas, etcétera, ¿no? Bien, si miramos esto al desplazarnos desde Nueva Zelanda hacia el afloramiento ecuatorial, pues vemos que van apareciendo, ¿no? Y justo en la zona del afloramiento ecuatorial aparecen esas INA. Y si lo hacemos en profundidad, a 3 metros 50, así, hasta los 4.000 metros, observen cómo pues a 500, 700, 800, 2.000 e incluso 4.000 metros aparecen esas INA. Es decir, que estas bacterias gordas se sabe que están ahí porque les está llegando materia orgánica, ¿no? Están bien alimentaditas, ¿no? Con lo cual, pues lo que nosotros pensamos es precisamente que estos organismos del zooplancton pues están comiendo arriba, vienen y se forma esta escalera de migración y están ahí pues defecando, excretando amonio, que le encanta, ¿no? A las bacterias, urea, en fin, todo tipo de aminoácidos, etcétera, ¿no? Y que esto es una clara señal de que hay o al menos una huella digital importante de que hay un transporte ahí de materia orgánica. Y de hecho esta es
el gran dilema que hay ahora, ¿no? En una reciente charla de Gerald Hendel, que ha sido profesor por aquí, le dieron el premio Hutchinson, que es como el Nobel de la oceanografía, ¿no? Se lo dieron ahora en Hawái, ¿no? Su exposición fue precisamente que encontraban demasiadas bacterias y demasiada respiración en el océano profundo, ¿no? Y que no se lo podían explicar, ¿no? Y es uno de los grandes dilemas, aunque ahora hay un paper recientemente en Nature, en una estación, que dicen que no, que el balance es normal, lo que él ha visto en todo el Atlántico es que no, que realmente la respiración y la producción y las bacterias van aumentando con la profundidad. Y puede ser este fenómeno, ¿no? Bueno, estos son muchos números, pero simplemente para que vean el ratio afloramiento zona oligotrófica, ¿no? Pues 2 veces, 3 veces y media más bacterias en el Pacífico. En el Atlántico vemos también pues un 70 y tantos, un 30% más de bacterias y de un doble de LNA y de HNA. En fin, cambia muchísimo el número de bacterias según la producción que tengamos en la superficie. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque ustedes saben que a partir de los 1000 metros hay secuestro de carbono absoluto prácticamente, ¿no? Es decir, que todo el carbono que pase de los 1000 metros para abajo va a tardar siglos o milenios en llegar a la superficie otra vez. O sea, si tarda siglos, pues ya habremos acabado con el petróleo, ¿no? Habremos acabado con el problema que tenemos ahora, que estamos poniendo demasiado carbono en la atmósfera, ¿no? Y claro, si aquí se pierde todo porque lo procesan todos estos organismos y hay muy poca materia particulada que se esté sedimentando, cuando los organismos hacen ese bypass, ¿no? Cuando estos vienen, migran aquí, comen, defecan, vienen otros, comen y hay esa escalera de migración, ahora sí hay que verdadero secuestro de carbono, ¿no? Es un carbono que se va a quedar ahí durante mucho tiempo, por supuesto, hasta que se acabe el petróleo, ¿no? Y por eso es por lo que creemos que realmente esto hay que reevaluarlo todo de nuevo, ¿no? Es decir, que este fenómeno que tenemos aquí, pues es un fenómeno que primero no había sido descrito y que lo vemos claramente. Aquí está el Ecuador, ¿no? Esto es Nueva Zelanda, ¿no? Y vemos que la cantidad de Basket en los 200 primeros metros, 200.000 y mayor de 1000 van a la vez. Es decir, que cuando aumenta el zooplancton arriba, aumentan en la capa mesopelágica y aumenta en la misma proporción en la capa batipelágica. Y lo mismo pasa en el Atlántico, ¿no? Que fuimos de zonas muy oligotróficas hacia el Ecuador, pues ahí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, pues tenemos muchas huellas digitales para saber que el ladrón puede ser esta escalera de migración que, bueno, esta es la publicación en inglés, ¿no? La idea original estaba en ruso, ¿no? Y para pensar que esta escalera de migración realmente existe. Y de hecho, nosotros hemos visto, analizando el tracto digestivo de peces que viven a 2000 metros de profundidad y están descritos como no migradores, y cuando abrimos el tracto digestivo nos encontramos copépodos que solo viven en los primeros 10 centímetros del océano. Solo viven en el Neuston, ¿no? Y, o sea, que tenemos muchos datos que nos indican que realmente esto es un fenómeno que puede tener cierta importancia en el transporte de carbono en el océano, ¿no? Bien, ahí queda, ¿no? En suma, pues lo que estamos diciendo es que el mesozooplancton pues redirige una parte de esa energía por predación hacia la zona mesopelágica, que el flujo activo parece, ¿no? Esto habría que comprobarlo en un futuro no muy lejano, parece similar al flujo gravitacional, que por supuesto tenemos un claro agujero, ¿no? En el conocimiento de la bomba biológica, porque si estos realmente están secuestrando, pues esto lo desconocemos absolutamente, que la señal acústica, como hemos visto, alcanza pues los 4000 metros de profundidad y que puede haber, como decíamos, verdadero secuestro por debajo de esos 1000 metros.
una cuestión que es nueva y que, bueno, ahora tenemos un proyecto que va a tratar de evaluar esto, ¿no? O sea, vamos a hacer el mismo recorrido entre Canarias y Brasil, ¿no? Una serie de estaciones para medir esto, ya no solo con acústica, sino con redes muy grandes, con mucho tiempo de barco, ¿no? Para analizar todo este transporte, y vamos a llevar pues de todo, ¿no? Pues no solo las redes, sino también acústica e incluso cámaras, ¿no? Para poder registrarlo a medida que vamos pues hacia los 4.000 metros de profundidad. Es decir, que sospechamos que esa escalera de migración, esa hipótesis que lanzó Vinogradov en los años 50, pues realmente tiene cierta parte de verdad, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Pues nada, si hay alguna pregunta. Santiago, una cuestión. Si al final, o sea, revaluando el flujo de carbono que quedaría atrapado en profundidad, se podría hacer que, o sea, la cantidad de carbono que hemos estado produciendo es la misma. Lo que pasa es que esto querría decir que se ha estado, durante todo este tiempo que ha estado funcionando ese proceso, que no lo conocíamos, se ha estado capturando más carbono y ha habido un incremento de verdad de temperatura. Entonces lo que querría decir es que el carbono que haría falta para aumentar esa temperatura sería menor realmente de lo que pensábamos que había pasado. Claro, no, el problema es que son dos procesos a diferentes escalas. Estamos poniendo una cantidad de dióxido de carbono tremendo a una velocidad muy rápida, ¿no? De hecho, tanta velocidad que en esta crisis, vieron la segunda diapositiva aquella que puse, se veía la crisis del petróleo, ¿no? Y de la Unión Soviética. Bueno, en esta crisis no se ha notado nada porque se ha incorporado China. China se ha incorporado al mundo desarrollado y encima queman carbón. Entonces, la velocidad en la que estamos poniendo carbono en la atmósfera es tremenda. Lo que sí hemos, probablemente, lo que al menos pienso, ¿no? Aunque no me crean, ¿no? Es que hemos estado subestimando lo que absorbe el océano. Pero es un proceso que, si ahora dejamos de emitir dióxido de carbono, imagínense que mañana se reúnen todos los políticos y dicen, bueno, se acabaron los coches, ¿no? Como en Camboya, ¿no? Que dijeron, se acabó la civilización, todo el mundo a la agricultura, ¿no? Pues si aparecen unos políticos así de locos, pues dejamos de emitir dióxido de carbono, ¿no? Pues tardaríamos 200 o 300 años en que la naturaleza actúe. Es decir, que es un proceso realmente... Y es el gran problema que tenemos, que si mañana decimos todo energía alternativa, ¿no? Imagínense que tengamos la potestad de mañana tener toda energía alternativa, el proceso biológico va a tardar 200 o 300 años. Es decir, que ese carbono va a quedar ahí en la atmósfera hasta que la naturaleza lo pueda asimilar, ¿no? Y por eso se habla mucho de geoingeniería, para un poco provocar que ese proceso vaya más rápido, ¿no? Por ejemplo, fertilizar la superficie del océano, en fin, muchas historias que hay por ahí que son muy dudosas, ¿no? Pero que se necesitan comprobar, sin duda, ¿no? Pero que es lo que se habla, ¿no? Cómo acelerar ese proceso para, dejando hoy de emitir dióxido de carbono, poder no tener un cambio en la temperatura muy, muy grande, ¿no? Que es lo que creemos que va a ocurrir. ¿Qué tipo de zooplancton tiene a esa profundidad? ¿No han podido identificar todavía los grupos taxonómicos? No, sí, los grupos taxonómicos se conocen todos, ¿no? Debajo de los 200 metros lo que vamos a tener, en principio, son copépodos del tamaño de 2-3 milímetros, las pleuromamas estas, que son migradoras, ¿no? Y ya por debajo, pues los famosos megacalanus y todo esto, que son unos copépodos así enormes, rojos, preciosos, una cosa increíble, ¿no? Y ya por debajo de los 1000 metros ya empiezan prácticamente a desaparecer estos, aunque hay determinados copépodos y anfípodos, etcétera, pero ya empiezan a dominar debajo de los 500 metros los peces mesopelágicos, que ya son organismos de 3-4 centímetros, y los decápodos también, ¿no? Decápodos que también tienen ese mismo tamaño.
Y en medio ahí están los efauciáceos, ¿no? Que en 500 metros son bastante grandes, tienen 1 centímetro, una cosa así, por encima un poquito menos, ¿no? Se conoce bastante bien, hay una diversidad enorme, pero sí es cierto que los mictófidos y los gonostomátidos no migran, ¿no? Los mictófidos son los que migran, son pues los reyes del mambo ahí, ¿no? Son muy numerosos. Estoy hablando de los que están abajo, los que acaban de encontrar a casi a 4.000, 2.000, 3.000 metros. Bueno, hay peces hacha, ahí hay de todo, pero sobre todo peces hacha y cosas de estas, ¿no? Pequeñitos y, bueno, por supuesto, decápodos y luego, ¿cómo se llama esto? Cefalópodos, ¿no? Cefalópodos por debajo de los 1000 metros empieza a haber mucho, y de hecho las ballenas no se paran en los 500 metros, siguen hasta los 1000 y pico metros porque ahí están todos esos cefalópodos, ¿no? Aquí hay de todo tipo de cefalópodos, desde pequeñitos así que son maravillosos verlos, ¿no? Hasta, bueno, pues cefalópodos gigantes, ¿no? Pero los que nos interesan a nosotros, pues más bien son todos estos peces que están migrando todos los días, ¿no? Los cefalópodos, aunque migran, son más tienen movimiento, se ha visto ahora con todos estos todas estas ecosondas, se ha visto que tienen pues movimientos no tan circadianos, no tan constantes como los demás, ¿no? Teniendo en cuenta que estos organismos consumen CO2 No. y, bueno, con carbono. No. ¿Cuál? ¿El fitoplancton? Sí. Ah, vale. Consumen Sí, CO2. sí, por supuesto. Teniendo en cuenta también que estos peces mesopelágicos se comen al fito o al sol, no sé, Se comen al zooplancton. al zooplancton, Sí. sí. ¿No está acumulando también carbono Sí, bueno, comen en superficie zooplancton, ¿no? Que es carbono, evidentemente, pero luego migran y lo metabolizan y una parte del carbono lo excretan como CO2, lo respiran. pero no acumula nada de carbono? Bueno, evidentemente acumular solamente en la biomasa, pero esa biomasa termina muriendo también, ¿no? Lo que no sabemos dónde muere, ¿no? Probablemente mueran con los atunes y las caballas y todos estos organismos en superficie, pero también serán comidos por otros en la zona profunda, por otros más grandes que vienen a comérselos a ellos, ¿no? Todo esto lo desconocemos, ¿eh? Todo esto es un misterio, ¿eh? Porque sabes el dicho ese, ¿no? Que conocemos mejor la superficie de la Luna e incluso la Luna que el fondo del océano. En Batiscafo hemos ido a la mayor profundidad, creo que un par de veces o 3 veces, y en cambio a la Luna hemos ido muchas más veces, ¿no? O sea, la gente han estado astronautas en la Luna, pues no sé cuántas veces, pero muchas más que hemos estado en el fondo del océano. Y de hecho, una gran crítica que se hace hoy a toda esta exploración de Marte es que, bueno, vale, que está bien ir a Marte, pero el problema que tenemos con el océano, que desconocemos, y su papel en el cambio climático es determinante para nuestra supervivencia. Está bien que empiecen a encontrar otros planetas habitables, ¿no? Pero primero vamos a ver si podemos conservar este, ¿no? O sea, ese es una gran crítica en Estados Unidos, ¿no? Una discusión más bien, una discusión. Y Santiago, los organismos estos que hablabas de los 4.000 metros, ¿hasta qué migran? ¿Hasta qué profundidades pueden llegar a migrar? Pues, hombre, la media del océano está ahí en los 4.000 metros, ¿no? Sabemos que los peces pueden llegar hasta los 6.000, no pasan de los 6.000 porque tienen un problema fisiológico, y es que ellos utilizan la trietilamina, igual que los salmones y las anguilas, para entrar en los ríos, ¿no? Para compensarse osmóticamente, pues los peces también tienen este problema en profundidad, tienen que ir fabricando trimetilamina y por debajo de los 6.000, 7.000 metros ya no pueden. ¿Y hacia Pero superficie? ¿eh? ¿Hacia superficie? O sea, ¿hay organismos de 4.000 metros que los puedes encontrar en la superficie? Bueno, lo que nosotros hemos encontrado es estos organismos que viven a 3.000 metros que han comido copépodos que solamente están en los 10 primeros centímetros. Y de hecho, durante Malaspina, que echábamos una red de Neuston, pues todas las noches y por el día, ¿no? Y por las noches empezamos a ver una cantidad de peces mesopelágicos en los 10 primeros centímetros tremenda, ¿no? Y por eso en el proyecto que tenemos ahora nos hemos reclutado a esta gente que trabaja el Neuston, porque
claro, los 10 primeros centímetros nunca los muestreamos del casco del barco para abajo, que está a 5 metros de profundidad, ¿no? Y estamos ignorando todo lo que pasa de 5 metros para arriba, ¿no? Pero si a veces se mueven a una velocidad bastante... No, sí, claro, te migran 500 metros en 1 hora, 2 horas, una cosa así. Sí, es como si tú tuvieras que ir a comer caminando a San Mateo todos los días, una cosa así, ¿no? Entonces tiene que tener estructuras adaptadas a todo este tipo de... Sí, absolutamente, ¿no? No, son peces, bueno, son los peces linterna famosos, ¿no? Que, claro, utilizan la bioluminiscencia para esconderse, ¿no? Porque cuando tú estás, no sé si te has puesto una escafandra y estás en el fondo, ves a tus compañeros arriba, ves la silueta perfecta, pero perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz es muy unidireccional en el océano, se transmite solo hacia abajo y no hacia los lados, ¿no? Entonces, estos ven las siluetas y se los comen, ¿no? Entonces, para esconderse, producen bioluminiscencia y entonces producen la misma luz que hay en la superficie, ¿no? Que viene de la superficie, y entonces borran su silueta, ¿no? Por eso se llaman peces linterna, ¿no? Porque producen esa bioluminiscencia, ¿no? O nosotros los llamamos, como los mexicanos estos que tocan, ¿cómo se llaman? Los mariachis, ¿no? Porque están llenos de botoncitos, ¿no? Son negros y llenos de botoncitos que son los que producen en bioluminiscencia, ¿no? Pero son espectaculares. Pero además es que son organismos de tamaño muy pequeño, y cómo se adaptan a las condiciones oceanográficas físicas en el cambio de cuando se mueven por capas. Bueno, pues esa es una buena pregunta porque la discusión de la acidificación, del pH y todo esto se mueven en un rango de pH que no veremos en un cambio en la superficie, y por supuesto de temperatura y de todo, ¿no? Y muchas veces dice, bueno, es que vale, que la acidificación del océano va a ser importante, sí, pero te vas al afloramiento y el agua en el afloramiento tiene un pH bajísimo, ¿no? De un agua con una gran cantidad de CO2 que está... Y ahí nunca ha pasado nada. Evidentemente hay unas especies adaptadas a la cantidad de nutrientes que hay ahí, pero al pH... Estos son discusiones fuertes, ¿no? Y además que en épocas, pues no tanto geológicas, sino como recientes, pues el pH también ha ido cambiando, y la cantidad de dióxido de carbono en el océano y todo. O sea bueno, pero está bien conocerlo, ¿no? Está bien que sepamos cómo reaccionan los organismos a la cantidad de dióxido de carbono en el océano, al pH, a la acidificación, pero hay organismos que pasan de eso, ¿no? Como estos, ¿no? Estos organismos se mueven en un gradiente todos los días tremendo, ¿no? O sea que... ¿Sabes una...? Quizás habría que hacer una reflexión sobre el rol que va a jugar el océano profundo. Bueno, hablando de profundo, por debajo de los 200 metros en el calentamiento global. Con Sí. las misiones que hemos hecho empezando con los marinitos, hemos encontrado, por ejemplo, que los modelos nos están dando registros de temperatura por debajo de los 200 metros, que están, en el caso del modelo HICOM, por ejemplo, de la NASA, 2 grados por debajo del real que estamos viviendo nosotros con el bicho. Wow. En el caso europeo es mejor, medio grado nada más, pero lo que sí nos está diciendo es que el océano se está calentando más rápidamente de lo que nosotros estamos esperando en las capas profundas. Y el rol que jugará en el futuro, pues mira, en un momento dado puede ser hasta positivo, porque en un momento dado puede tamponar el exceso de temperatura que tienen las capas, Que hay en las capas superficiales, y que pueden explicar esos escalones que tiene cíclicos en lo que es la tendencia global que tienen prácticamente desde hace 200 y pico años. Ajá. Es el gran desconocido. El océano profundo, nos hemos dedicado a estudiar sobre todo pues la biogeoquímica de los 200 primeros metros. También los problemas sociales hasta ahora han sido la pesca, ¿no? O sea que el problema grande que hemos tenido es la sobreexplotación pesquera, y una gran parte de todo el presupuesto en oceanografía y en ciencias marinas, más bien, no tanto en oceanografía, se ha ido por el tema pesquero, lo cual es lógico porque es el gran problema que hemos creado durante el siglo XX, ¿no? Pero, y la biogeoquímica, realmente nos empezamos a preocupar a partir de los años 80, cuando nace JGOVS, un proyecto internacional, ¿no?, que unió a todos los países para estudiar el efecto del océano sobre el cambio climático, ¿no? Y luego vino GLOBEC y ahora INVER, ¿no? Y realmente nos hemos empezado a preocupar por esto hace 30 años, que no es nada en ciencia, ¿no? Tú ves, por ejemplo, el patrón del comportamiento de los ciclos interglaciares y glaciares, por ejemplo, de los pólipos, y la Tierra tiende a calentarse muy rápido, y sin embargo después se enfría muy lentamente. Las transiciones hacia las glaciaciones son muy lentas, ¿no? Sospechamos que en un momento dado puede ser debido a que el calor tiene una capacidad calorífica inmensa, ¿no? Absorbe calor muy rápidamente,
pero después es muy parco a la hora de ceder. Claro. Con lo cual parece que amortigua también lo que es la temperatura, la mantiene más o menos en un rango. Y el rol que jugará en este ciclo, que para nosotros es larguísimo, de casi 100 años, y que a efectos climáticos no deja de ser un segundo, pues a saber. Sí, esa es quizás la conclusión de todas estas charlas, y es que sabemos muy poco de todo esto, ¿no? Entonces ahora es el gran esfuerzo de todos los países que hacen oceanografía en serio, están metidos en toda la biogeoquímica, ¿no? Porque las incertidumbres son tremendas, ¿no? Esa curva de Martin que puse ahí del flujo particular está en solfa en este momento, ¿no? O sea, todo el mundo duda de que eso sea verdad, simplemente porque las trampas de sedimento utilizadas pues no capturan todo, ¿no? Y bueno, hay una discusión, cada 2 por 3 aparece un paper en Nature, unos dicen que sí, el otro dice todo lo contrario, ¿no? O sea, que es lo maravilloso de la ciencia, ¿no? El ir poco a poco, pues... Por eso les dije al principio que no se crean nada, ¿no? Hoy por hoy es bastante complicado, ¿no? Ni siquiera me crean a mí, o sea que... Pero bueno, esa es la ciencia, ¿no? El ver huellas digitales y decir, bueno, el ladrón pasó por aquí, a ver si lo encontramos, hasta que des con él, ¿no? Pero es una investigación, ¿no? No, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias por haber venido y por habernos dado la charla. Nada, a ustedes, venga.